asociada, bueno, la asociada a la producción de ovocitos y luego todo lo que se necesita para la producción molecular. Es importante que inicialmente la gónada ¿de qué depende esta superposición? De la presencia de un gen. El SDIH, y contiene una proteína hablando. Que cuando existe, deriva a la gónada hacia la parte masculina. Cuando no es así o está inactiva, va hacia la parte femenina. La siguiente. Acá tenemos una estadía más o menos definitiva. Lo importante para lo que estamos conversando es los conductos de Müller. Conductos de Müller que van a dar lugar al útero. Trompas, cuello, el superior de la. Los conductos de Müller se los hormonas mülleriana para hablar de la reserva oval, un concepto fundamental, la reserva oval. Es lo que hemos dicho, ¿no? Cuando hay alteración de los conductos de Müller puede haber una serie de alteraciones. La falta de plegamiento por distintos de los conductos puede dar al útero deseo o útero discordia. Alteraciones a nivel del cuello. La que sigue. En cambio, cuando hay alteraciones del seno urogenital en el tracto urinario, el seno urogenital va a dar lugar a la formación de los 2/3 inferiores de vagina, indio, las glándulas de Bartolino, vejiga. De tal forma que cuando hay alteración del seno urogenital, va a producirse alteraciones a este nivel. Por ejemplo, adelante. En la mañana vimos un caso clínico de invertebrado, la alteración estaría la que sigue. Ustedes saben que el sistema endocrino está manejado por el eje hipotálamo hipófisis global. A nivel del hipotálamo se va a producir la PNRH, o sea, el factor liberador de gonadotrofinas. Solo existe un factor liberador, tanto para el SH como para el LH. Este va a actuar sobre la hipófisis para producir, dentro de lo que nos corresponde, FSH y LH. O sea, la hormona luteinizante y la folículo, la cual a su vez va a actuar sobre el ovario. Y en el ovario van a hacer que se produzca estrógeno, progesterona, testosterona, adelante. Pero ustedes recuerden que todavía estamos regulados por mecanismos de retroalimentación, ya sea positivo o negativo. ¿A qué sigue? Entonces, la función ovárica, liberación de ovocitos, eso con fines de reproducción, ¿no? Y la producción de hormonas, estrógeno y progesterona, que son las que van a dominar las dos fases del ciclo menstrual. Todo esto se repite pues mensualmente en las mujeres normales, ¿no? Que van a dar lugar a la maduración folicular, la formación y relación del cuerpo al útero. Nuestra más adelante lo siguiente. La fase lútea o fase secretoria dura más o menos entre 10 y 14 días. Y eso porque el tiempo de vida media está dado por el cuerpo lúteo. Cuando esto falla, va a haber alteraciones en la fase secretoria. Dicho esto, ¿cuál sería la fase más alterada, la que puede alterarse más frecuentemente?
folicular o la secretoria. La folicular. La secretoria, como hemos dicho, está comandada por el cuerpo folicular. Nosotros son influencias hormonales, nada más. ¿A qué sigue? Acá tenemos un corte del ovario. En el ovario, ¿qué podemos definir? El epitelio germinativo. Aquí el epitelio germinativo, que es donde se van a formar las ovogones y después van a formar los ovocitos. Después tenemos un sistema parénquimo y sistema vascular. Ahí tenemos parte de lo que significaría la arteria ovárica y la adenomática y la maduración de los folículos. Ahorita vamos a ver la que sigue. Bien, es simplemente para diferenciar el folículo primario y el folículo secundario. Lo importante aquí, ¿qué es? El folículo antral o folículo dominante, que es el que va a producir el óvulo. ¿Por qué se produce esto? No me saludo. ¿Por qué? Receptores de... Inicialmente, la FSH es el que se sintetiza receptores de membrana, tanto para FSH y LH. Entonces, la mayor cantidad de receptores estará en lo que va a ser el folículo luminal. Ahí es donde se va a producir estrógenos, sobre todo ya en el folículo antral. Este nivel de estrógenos va a inhibir a nivel central el crecimiento de otros folículos. Este mecanismo se repite pues mensualmente, ¿no? Siguiente. Más de lo que hemos dicho. Miren arriba, ahí tenemos las ovogones. Las ovogones se van dividiendo por mitosis. Todo esto va a ser intraováricamente, ¿no? Vean la correlación que hay entre el ovocito primario y el folículo primordial. El ovocito primario permanece en este estadio, en la meiosis 1. Meiosis 1, el ovocito primario. Después el ovocito primario va a reanudarse para permanecerse en la profase y libera el primer corpúsculo polar. Lo importante de esto es lo siguiente. En la etapa embrionaria hay más o menos entre 6 a 7 millones de ovocitos. Y desde ahí comienza la ovogénesis. De tal forma que en el momento del nacimiento va a haber aproximadamente 1 millón de ovocitos. Y cuando se produce la influencia hormonal hasta el momento de la primera ovulación, o sea, la menarquia, se reducen entre 300 a 400 mil ovocitos, de los cuales va a madurar uno mensualmente. Estamos hablando de los casos normales. Recordar que para que se reanude la segunda meiosis, tiene que haber necesariamente fecundación. Cuando hay fecundación se libera el segundo corpúsculo polar y se forma el huevo, el cigoto. Recuerden entonces que el óvulo como tal solo no existe. O se degenera el ovocito por apoptosis o es fecundado. La que sigue. Más de lo que hemos dicho, ¿no? La apoptosis, ustedes saben que es la muerte anunciada. Se dice que está programada de la muerte si es que no hay fecundación. Si hay fecundación, pues se confunde y para adelante. La que sigue. Algo de la fecundación. Todos estos libros sobre libros.
Al grupo anterior me parece que recibí una clase de fundación que está fuera de la programación. Bueno, el hecho es que los espermatozoides están esperando en el tercio externo de la trompa, más o menos entre 300 a 400 minutos. Y en ese tiempo es que se va a producir la ovulación. Inmediatamente que la trompa capta al óvulo, se va a producir una invasión, si se quiere, de todos los espermatozoides para defluir la corona radial. Vean ustedes cómo está defluyéndose la corona radial, como quien dice, están preparando el óvulo para el elegido. No se sabe cuál es el elegido. No es como se decía antes que era el primero. No solamente es ello, se produce lo que se llama reacción acrosómica. La reacción acrosómica, ¿qué es? En el acrosoma del espermatozoide se encuentran encapsuladas una serie de enzimas, como coenzimas, beta-acrosina, ¿no? De tal forma que cuando sale al exterior se va a activar la beta-acrosina o una acrosina. También puede llanulinasa. Todo esto con el fin de desnutrir. Inicialmente se van a formar en el acrosoma microporos, que después van a desaparecer y quedando solamente en la cabeza del espermatozoide, ya que todas estas enzimas han sido liberadas. Eso va a permitir la fecundación. ¿A qué sigue? Lo que habíamos dicho, ¿no? Corona radial, el espermatozoide, la reacción acrosómica, cómo se va desapareciendo el capuchón, el acrosoma y queda libre la cabeza que generan estas enzimas. ¿A qué sigue? Una vez que vemos que cuando hagan obstetricia van a ver protección de embarazo. Esta lámina es bien importante. Si ustedes logran captar y recordar esto, van a encontrar explicación a muchos temas que no los que siguen. Esta es la teoría de la doble célula. Célula de la teca, célula de la granulosa. En la teca se produce una reacción ligando receptor a través de la LH. LH y sus receptores van a activar la degradación del colesterol, ¿no? Hasta llegar a la prostaglandina. Lógicamente que hay una serie de etapas intermedias, la 17 y la 21 hidroxiandrostenediona, ¿no? Pero esta androstenediona es un precursor de la síntesis de las hormonas. Atraviesa la membrana basal y esta androstenediona es sometida a una reacción también ligando un receptor de FSH y un receptor, el cual en presencia de una aromatasa va a producir la estrona y el estradiol. Lógicamente, estradiol, progesterona, testosterona y inhibina. Pues intervienen las células de la teca y células de la granulosa. En la teca son los precursores y en la granulosa ya las hormonas activas. La siguiente. Simplemente lo estudiado con visto con seguridad, es la relación que hay entre los cambios hormonales, ¿no? Cambios hormonales, la influencia en los folículos y a nivel también del endometrio. Importante que en el momento de la ovulación, arriba, se va a producir un pico de LH, que es lo que se llama el factor liberador del óvulo. Pero para que se produzca esa liberación del óvulo y el aumento de la LH, tiene que haber un pico previo de estrógenos. Esto por mecanismos de retroalimentación. Entonces, para que haya la ovulación
ovulación es necesario que haya este tipo de estrógeno. Y ahí se ve, ¿no?, esa curva azul, que va a determinar el pico de LH, y eso es lo que determina la ovulación. Si no hay ese pico de estrógenos, que se da más o menos 48 o 36 horas antes, no se va a producir la ovulación. Pero obviamente a nivel del endometrio ya está la fase folicular y la fase secretoria. Y vean cómo ha evolucionado el folículo. Bien, si hay fecundación, se va a mantener el cuerpo lúteo y desde ese momento se va a llamar cuerpo gramíneo. Si no hay, entonces el cuerpo lúteo regresiona por la apoptosis. La siguiente. Bien. Esta lámina nos sirve esencialmente para ver los genitales femeninos externos. Piensen que los genitales femeninos externos e internos. Aquí hay una serie de datos. El pubis, en donde se presenta el vello pubiano. Ustedes saben que para la maduración del crecimiento y desarrollo de la mujer es necesaria la influencia hormonal, ¿no? Y esto comienza, si se quiere, con el arquea, prearquea y menarquea. Eso ya han visto. El arquea es el crecimiento de los pezones, el crecimiento del vello púbico y menarquea la primera menstruación. Todo eso porque ya maduró el hipotálamo hipoficiario y se están produciendo las hormonas. Desde ese momento la mujer queda apta para la reproducción. Bien, tenemos los labios mayores y cráteres. A ver, una pregunta para las chicas. Alguien se atreverá a responder. En este momento hay una tendencia de moda, ¿no?, a depilarse el vello púbico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bueno o es malo? Es malo. ¿Quién quiere opinar? ¿Sí? No. Bueno, considero que es malo. Por El vello púbico está para proteger la parte externa de los genitales, para cualquier infección o... ya, ese es un buen concepto. Protege. Protege de infecciones de bacterias, ¿no? Al depilarse, que van a quedar poros abiertos, y es más fácil cubrirse infecciones. Bien. Luego tenemos el clítoris. ¿Qué es el clítoris? El clítoris es el rezago en la mujer del pene del hombre. También va a presentar el capuchón, el glande, cuerpo esponjoso, todo. Pero en la mujer cumple una función importante, que es el placer sexual. ¿Y por qué? Porque a ese nivel hay mayor cantidad de nervios, entre 8.000 a 10.000 terminaciones nerviosas. Entonces, de aquí otra pregunta para los varones. ¿El tamaño del pene es importante o no? ¿Quién quiere opinar? A ver, ustedes están comentando. ¿Qué dicen? Sí, es importante. Okay. Porque en cierta medida va a influir también para la... Estamos hablando de placer sexual. Bueno, el placer necesariamente no sería importante porque el clítoris es un órgano externo que está muy inervado y también las mujeres pueden sentir mucho placer. Al parecer, pues, el tamaño del pene más influencia tienen los hombres que las mujeres. Es un aspecto psicoemocional. Sí, es cierto que hay algunas mujeres que son pocas y es importante también que tengan la idea. En todo caso, no es la longitud, sino el grosor. Y eso por lo que acaba de decir su compañero. Acá estamos viendo la iluminación externa, ¿no?, del clítoris, pero hay los pilares que envuelven el tercio externo de la vagina. Entonces, de
en serio, si estamos hablando de placer sexual, algunos hablan del punto G. Punto G que para unos existe y para otros no, pero que estaría localizado en el tercio externo de la vagina, que tendría funciones también de placer, ¿no? Luego vemos pues el himen, que es esta membrana que cubre la entrada de la vagina. Hay diversos tipos de himen. Cuando hagan el seminario de aspectos legales, ahí van a tocar el video. Hay himen uniformes, lunar, labial, etc. Y ahí viene el criterio de virginidad. ¿Quién quiere opinar? Una cosa poco participativa. A ver, usted, Camaleante, ¿qué dice? Que normalmente se podría decir que una mujer ya no es virgen cuando el himen está perforado, pero no necesariamente a veces por situaciones fisiológicas podría romperse también. Sin embargo, también hay el himen complaciente, ¿no? Que a pesar de que haya habido penetración, todavía el himen se podría decir que sí está. Ya. Desde el punto de vista anatómico es la integridad del himen, ¿no? Y desde el punto de vista legal también la integridad del himen. Pero la virginidad pues tiene otras excepciones, tiene otros componentes. A ver, una mujer que se masturba, ¿es virgen o no es virgen? ¿Ah? O una mujer o una pareja que tiene relaciones con la naturaleza, ¿es virgen o no? El himen es dictado. O sea, tiene otras circunstancias. La virginidad tiene muchos aspectos, pero desde el punto de vista legal anatómico es la presencia o no del himen y su integridad. ¿A qué sigue? Vean que el clítoris y cómo como que mueve el tercio externo de la vagina, ¿no? Entonces, vean ahí, si se quiere, la mayor porción del trasero de la mujer está en el tercio anterior. Luego tenemos las glándulas de Bartolini, que están a ambos lados del introito. Su principal función es la lubricación. La Bartolinitis, que es la infección de la glándula de Bartolini, siendo nuestro medio las más frecuentes, la producida por gonococo. Es un cuadro muy doloroso, porque llega a formar absceso. El tratamiento es el drenaje. Luego vemos también el orificio uretral, el introito. Todo eso corresponde pues a los genitales externos. ¿A qué sigue? Vean aquí ya la parte un tanto más profunda. Vamos a ver músculos siendo importantes cuáles. El transverso superficial. Transverso superficial es el que se corta justamente cuando hay la episiotomía. Para facilitar la salida de la cabeza del feto se corta. Este tipo de acción cada vez es menos, ¿no? Se está abandonando cada vez más la episiotomía, porque puede dejar ciertos trastornos, dolor permanente o dispareunia. Luego vemos ahí algunas terminaciones nerviosas también. Recuerden que la mayor parte del perineo está inervada por el nervio epidémico. Todos son ramas. Cuando hablamos, ¿la que sigue? Bueno, la pelvis. Esto es importante más que todo para obstetricia. La pelvis del nivel pelvis mayor, pelvis menor, con la limitación del promontorio, unión de la
lumbosacro, ¿no? Sigue de minoridad el cresta intervertido. Desde el punto de vista ginecológico, la operación de Borch se hace el levantamiento del ángulo retrovesical posterior, poniendo los puntos al ligamento de Cooper, que es justamente en la velocidad izquierda. Luego tenemos en el hueso púbico, aquí, existe otra operación que ya se abandonó prácticamente, marcha multicrans, que se entra por vía abdominal y los puntos de suspensión se le dan en la pared posterior del pubis. Marcia multicrans. La operación de Kelly, que también la hemos practicado miles de veces, pero que ya se ha abandonado justamente, se da un punto a nivel del ángulo retrovesical para que lo suspenda. En este momento, hay unas clases específicas de ello, se utilizan las mallas, ¿no? La teoría, la transorturatriz. Lo que sí. En los genitales internos, ¿qué es importante? Tenemos la vagina, el útero, las trompas, la región de la trompa, el ovario. Aquí es importante lo siguiente. Primero, la vagina. ¿Y quiere opinar? ¿Cuáles son las medidas de la vagina? ¿Cómo? Entre 7 y 10 centímetros, ¿no? Teniendo en cuenta que la vagina se toma sus dimensiones en estado de reposo. Pero hay una característica muy importante que permite el coito y permite el parto. ¿Cuál es? ¿Eso que ha hecho qué se llama? ¿La dilatación? La elasticidad. Porque si fuera así, fuera de otra forma, sería pues dolorosa e imposible de operaciones. Esto es importante porque en la menopausia o cualquier alteración que disminuya la producción de hormonas va a producir atrofia de la vagina con pérdida de su elasticidad. También tenemos a nivel del cuello la unión escamocelular, o sea, la zona de transición. ¿Qué es la zona de transición? Cuando cambia el epitelio. ¿De epitelio a qué epitelio? Epitelio escamoso. Escamoso cilíndrico granular. O sea, el poliestratificado plano de la vagina a cilíndrico granular. Que es ahí donde sienta la mayor cantidad de lesiones premalignas que se van a convertir en cáncer. Entonces, de ahí la importancia de localizar la zona de transición. Luego tenemos el endometrio, o sea, la capa interna, donde va a haber una capa funcional y otra capa basal. La capa funcional es donde se dan todos los cambios por información oral, tanto la fase folicular como la fase secretoria. Luego las trompas que sirven como cojito. No está de más decirles que en nuestro medio una de las principales causas de infertilidad es cuando las trompas se tapan. Y eso generalmente va por infecciones. Luego tenemos el ovario, que es ya la gónada que comanda desde el punto de vista hormonal los cambios que se dan a nivel de la mujer. ¿A qué sí? Vean. La posición normal del útero es anteversoflexión. O sea, si mi muñeca es la vagina, es la posición normal, anteversoflexión. Y esa posición se mantiene esencialmente por acción de ¿qué ligamentos?
Pero puede haber una posición horizontal y otra recta. Ahora, ¿será importante ello o no? Antes se consideraba que la retro era una causa de infertilidad. No sé si. En todo caso, desde el punto de vista práctico, entre mayor cantidad de semen llegue al cuello, las probabilidades de fertilidad es mayor, ¿cierto? Entonces, ¿en qué posición, ya me refiero al coito, se favorece la fecundación? Sin ser 100% exacto. Nadie quiere opinar. ¿Qué es? Una promoción de inocentes. No confundan inocencia con ignorancia. Si decimos que la posición normal es el de flexión, ¿en qué posición va a ir directamente el chorro seminal? ¿El misionero? No. Como los mamíferos, como los perritos, ¿no es cierto? Va directo. Entonces, ahora imagínense, en la posición del misionero la mayor cantidad de semen va al fondo del saco vaginal posterior y de ahí tiene que dejar. No sé si es como que nosotros fuéramos al pianino. Ahora les repito, esto no es 100%. Luego tenemos una porción externa que es el hiato genital y el hiato perineal. Simplemente el hiato perineal, la distancia que hay entre la horquilla y el ano. ¿No? El hiato perineal. El hiato genital que va desde la uretra hacia el introito. Son importantes para hacer ciertas pruebas porque al estimularlos se contraen. Si se contrae significa que si hay alguna alteración de incontinencia urinaria, los factores nerviosos están normales. Si no se contrae hay alteración, entonces hay que ir a buscar la causa. La siguiente. Bien, acá para ver solamente los elementos de sostén. Tenemos aquí el útero. El ligamento uterosacro, o sea, la parte posterior va del cuello hacia el sacro. Ligamento cardinal o de Mappian es uno de los más importantes, digamos, que va del cuello hacia la parte ósea, los de Mappian. Ligamento ancho, que son hojas del peritoneo pegadas en medio del cual transitan nervios, vasos y del aparato linfático. Entonces contienen todo ello, lógicamente, la arteria uterina vascular. El ligamento redondo que habíamos dicho, de aquí hacia la parte ósea, y que sirve para mantener la anterosujeción del útero. De estos, los más importantes, los uterosacros y los cardinales, que son los que hay que restituir cuando se hacen las histerectomías para mantener la cúpula vaginal en su sitio. Existen otros, ¿no? Ligamento uterovárico y el intraeuropeo, que transcurren nervios y vasos que van a llegar al ovario y a la trompa. La siguiente. El suelo pélvico. Cuando se producen las distopias fuera del lugar, se dice que lo que falla es el suelo pélvico. El suelo pélvico esencialmente está dado por el músculo elevador del ano, que tiene 3 porciones. ¿Cuáles son?
posibles, ¿no? Pero tengan en cuenta que el diafragma está tapizado por peritoneo. Imagínense este un solo pedacito. Todo el estuque vendría a ser esto que se llama diafragma. Y ahí están contenidos los vasos, nervios. Cuando nosotros tratamos de reconstituir el suelo pélvico, lo que reconstituimos básicamente es la fascia. Fascia, que es lo que estamos hablando. Fascia pubo-vesico-uterina. Cuando vean, por ejemplo, las corpografías, siempre se reconstituye la fascia pubo-vesico-uterina. Pero recuerden que lo más importante de esto está dado por el músculo elevador renal. Cualquier alteración de ello va a producir esto. Incontinencia urinaria, las distotas que son cuando cae, por así decirlo, la vejiga, el rectusel, ¿no? O cae el útero histerocele. Incontinencia fecal, disfunciones sexuales, falta de erección en el varón y en la mujer muchas veces ausencia de orgasmos. Y las disfunciones sociales, la preocupación de lo que hemos estado hablando, tanto del varón como de la mujer. Está en otros capítulos, ya no es tan simple como lo estamos planteando. La que sigue. No es lo mismo, no mira cubo vaginal, cubo perineal, cubo anal. Simplemente cuando pasa rodeando la vagina, cubo vaginal. Va a llegar al perineo, cubo perineal y cubo anal. Pero que es prácticamente el mismo músculo. Esto es lo más importante, la aponeurosis, que es la fascia, que es lo que hay que reconstituir justamente, porque es lo que sostiene el peso. ¿La que sigue? Lo que hemos dicho. El coxis, adelante está la uretra, la vagina, recto. Cubo vesical, cubo rectal, cubo anal, isquiocoxis. Lo que sigue. Así es como se ve, un cuadro esquemático, pero ya es cómo se ve. Útero, ovario, ligamento redondo, trompa, pabellón de la trompa. Y vean acá, al cortar arterias, venas, arteria uterina, vena uterina. Y acá las terminaciones nerviosas, la que sigue. Esto es lo que se ve con una laparoscopía, así exactamente es como se ve. Útero, ovario. Este sería el ligamento útero-ovario. Y aquí vean estos puntos granos, como granos de pólvora. Esta es una endometriosis. ¿A qué sigue? La inervación. Y también va por parte de la irrigación. Vean hacia arriba tenemos la arteria aorta. La arteria aorta que se divide en dos, ¿no es cierto? Las ilíacas primitivas. Las ilíacas primitivas se dividen en dos, ilíaca externa e ilíaca interna. En el caso de ginecología, mucha importancia tiene la ilíaca interna o hipogástrica, porque de ahí es que nace la arteria uterina. La arteria uterina, que es la que va a irrigar el útero. La arteria uterina, al llegar al útero que ingresa al nivel del índice,
¿Qué se dice? La unión del cuerpo, del útero y del cuello. Más o menos a esa altura que entra la arteria uterina. Y se divide en dos partes. Una superior que va hacia el fondo, el cuerpo y fondo, y otra la vésico-vaginal que va a llegar parte de la vagina y la vejiga. Pero también el útero recibe irrigación de la arteria ovárica. La arteria ovárica va a irrigar también parte del fondo y cuello. Entonces, la anastomosis que hay entre la arteria uterina y la arteria ovárica es que se asegura la irrigación del útero. ¿No? Lo que sigue. No está de más decirme que en la hipogástrica o ileto interna, aparte de la uterina hay como 13 ramas. Pero por fines de ginecología es importante la arteria uterina. Del nacimiento de la arteria uterina del ileto interna o hipogástrica es importante. ¿Por qué? Por ahí baja el ureter. Entonces, cuando hay cuadros de hemorragia, sobre todo, en este momento de crisis, hay hemorragias que comprometen y ya pueden llevar a la muerte de la mujer. Cuando no responde a los úterotónicos, se hace lo que se llama la ligadura de la hipogástrica. Se sigue la arteria uterina hacia la hipogástrica y se liga. Teniendo en cuenta y teniendo cuidado que por ahí baje el ureter, porque se puede ligar los uretes si ha pasado. La diferencia es que va a haber en una va a haber latido y en el otro no, pero va a haber un índice de rotación. Pues teniendo en cuenta eso es para evitar el sangrado de tal forma que eso le puede salvar la vida a la mujer. En cuanto a la inervación, todo está dado por S2, S3, S4, S5. Ahí va a haber inervación parasimpática, simpática y somática. La parasimpática estimula, la simpática inhibe y la somática es limitada. Vean aquí el nervio, y que va de todas estas ramas asegurando toda la inervación de la parte perineal. En cambio, la somática va a llegar por el nervio esplámico. La que sigue. La inervación. A ver, creo que la que sigue es una. Bueno, vuelve nuevo. La inervación está dada por dos plexos, ¿no? El plexo hipogástrico superior y el plexo hipogástrico inferior. ¿No? Como habíamos dicho, hay un sistema autónomo que está dado por simpático y parasimpático. Y eso no y el plexo hipogástrico superior son fibras simpáticas. Esas fibras se va a dividir en dos, derecha e izquierda. Todos ellos van hacia el plexo hipogástrico inferior. En cambio, en el hipogástrico inferior va a haber una combinación de fibras simpáticas y parasimpáticas. Inerva la mayor cantidad de los órganos pélvicos. Las parasimpáticas son los nervios esplámicos. Y el otro ya habíamos dicho cuidemos. El nervio esplámico, parasimpático. Ahí se sacan los dos para que inerva. Hemos dicho parasimpático, estimula, ¿no es cierto? Inerva, vejiga, estimula la contracción de la vejiga, la erección y la mantenimiento. Los nervios esplámicos lumbares simpáticos modulan el tono del esfínter interno y la eyaculación. ¿Cuál es el esfínter interno? Miren que uno modula la contracción, o sea, de la eyaculación, ¿no? El otro es la erección. Y cuando habla de esfínter interno se refiere justamente al esfínter que se forma
al salir ahorita de la vejiga. Cuando vean incontinencia urinaria van a ver que está modulado por sobre todo receptores, ¿no? Alfa, beta y M. Bien. El nervio pudendo, somático, inervación somática. Todos ellos, si es somático, es voluntario. Y de aquí nace otro concepto. Si son voluntarios, la mujer los puede orinar. Ahí viene lo que es el ejercicio de que sirve para mejorar el tono del suelo pélvico como precaución para el tratamiento de las distongias y para aumentar el placer sexual, tanto en el hombre como en la mujer. ¿A qué sigue? Simplemente este es un esquema para ver la irrigación, lo que habíamos dicho. Vean la arteria uterina. La arteria uterina que nace de la entidad interna o hipogástrica. Llega hacia el útero a nivel del istmo y se divide en dos partes, ¿no? La ilíaca hipogástrica y la uterina se la divide en dos partes. Una que va hacia el fondo y el cuerpo y la otra la vesicovaginal, o sea, la que decide. Y adelante se va a formar pues, todas estas anastomosis. La arteria ovárica. Entonces vean que la arteria ovárica se anastomosa con la arteria uterina. De tal forma que muchas veces hemos ligado las uterinas y se mantiene todavía la irrigación a través de las ováricas. ¿No? Sigamos. Perdón. Acá se va a formar un plexo que es también la arteria vaginal y que viene parte del sangre viene de la vesicovaginal, que es rama de la uterina, y hay otra rama vaginal que nace de la hipogástrica. Es lo que tienen que tener en cuenta es que los genitales de la mujer son altamente irrigados y una de las complicaciones son las hemorragias. La siguiente. Más de lo mismo, ¿no? La arteria uterina se divide en dos, y acá la vagina que va a dar lugar a la irrigación de la vagina y los ramos que vienen de la vesicovaginal. La siguiente. El drenaje linfático. El drenaje linfático prácticamente sigue la misma trayecto que los vasos. Pero lo más importante, diría yo, que es lo siguiente. Nos sirve como barrera para la diseminación de infecciones o también como barrera para la diseminación del cáncer. De tal forma que cuando son vencidas estas barreras, las infecciones se van a ser generalizadas y el cáncer puede hacer metástasis. Y más de lo que hemos estado hablando, ¿no? Todo esto son los linfáticos, son importantes. Los paraórticos es donde van a terminar prácticamente todo el drenaje linfático de la red. Tenemos ilíacos internos, ganglios ilíacos externos, tenemos ganglios ilíacos externos que van a, vean aquí, que se útero, van a ver los ilíacos externos, parte de ilíacos internos, pero al final termina en los paraórticos. Lo práctico es determinar en las operaciones, por ejemplo, el ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? A ver usted qué ha hecho la cabeza. Es un ganglio que se suele estipar para ver si hay metástasis. Para ver hasta dónde llega, ¿no?, la metástasis. De tal forma que si yo estoy operando y tengo acá ganglio centinela y me sale negativo, esta
Si está positivo, tengo que seguir disecando hasta donde me encuentre negativo. Eso nos da una idea del grado de invasión y la metástasis, lógicamente. Bueno, es lo mismo lo que hemos estado diciendo, qué partes son las que van a drenar. Pero recuerden que todos van a terminar en los números para otros. Quizás a nivel del ovario, los ovarios, el drenaje linfático va directamente a los paraórticos, pero se hacen retroperitoneales, los demás pueden ser visibles. En cambio, los otros son retroperitoneales y lógicamente su disección es más difícil. ¿A que sí? Bien, preguntas. Recuerden que lo más importante es no tanto la anatomía tan específica, sino qué función desempeña. Por ejemplo, lo que hemos dicho, la ligadura de las hipogásticas, la zona de transición, el rango sentinel. ¿Ya? ¿No hay más preguntas? Doctor, indicó de que la elasticidad de la vagina se perdía antes de la menopausia. O sea, las mujeres No, en la menopausia. en la menopausia, las mujeres que tienen relaciones sexuales después de la menopausia tendrían dolor. No, no todas. Algunas. Y las relaciones sexuales que tienen muchos alcances. El placer sexual es más que puede emocionar. ¿No? La elasticidad tiene que ver con los estrógenos. En la menopausia disminuye la producción de estrógenos. Va a ser más dolorosa porque en la menopausia disminuye la libido, no en todas las mujeres, y no se aumenta porque se pierde demora el embarazo. Pero al disminuir la libido, si disminuye la elasticidad, aparece la disparidad. Pero no todas. Por eso se aconseja que tanto el varón como la mujer deben mantener relaciones sexuales aún en la menopausia. No solamente por el contacto físico, ¿no? Implica más aspectos psicosociales y emocionales. Hay parejas que sobre la práctica, parejas que no mantienen relaciones en la menopausia, sin embargo están más unidas que cuando eran jóvenes, porque entran a talleres